es una enfermedad sumamente prevalente, muy frecuente, casi el 40% de la población argentina padece de hipertensión arterial, siendo esta la primera causa de muerte prematura, provoca mucho daño vascular, es la primera causa de CV y de discapacidad, la segunda causa de infarto, y el problema más importante que tenemos es que hay mucha gente que lo desconoce porque no se mide la presión arterial, y mucha gente que se conoce hipertensa y está tratada quizás no alcanza los objetivos terapéuticos, o sea, no está con las presiones bien controladas, está como poco medicada, es un toquecito y nada más, y acá lo que importa es tener la presión bien controlada siempre, ¿no? Sí, y por supuesto para conocer cuál es su presión arterial, doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tan sencillo como medirse la presión arterial por lo menos una vez por año. Todas las personas deberían conocer cuál es su cifra de presión arterial. Cada vez que va a un médico, debe, digamos, exigirle de alguna manera al médico que le mida la presión arterial, y si este no lo hace por diferentes motivos, porque no tiene tiempo, porque no tiene aparato, bueno, uno puede desde medirse la presión arterial en una farmacia, con un aparato validado, o bueno, entre varias familias comprar un tensiómetro, y ese tensiómetro puede ir rotando, pero lo importante es que todo el mundo debería conocer cuál es su cifra de presión arterial. Y si los valores están muy cercanos a 14,9, 13,5, 8,5, por ejemplo, debería consultar al médico para que el médico de alguna manera confirme el diagnóstico y empiece un tratamiento. Por supuesto. ¿Qué pasa, doctor, respecto a esta enfermedad? Porque uno por ahí dice, bueno, soy hipertenso, pero como que a veces no se dimensiona el daño que la hipertensión puede generar, porque no es que vamos a morir de la noche a la mañana por la hipertensión, sino que hay todo un periodo de tiempo muy extenso en muchos casos donde nuestro cuerpo va sintiendo las consecuencias, pero bueno, a veces recién en esas instancias, cuando ya incluso son graves, recién uno consulta y recién ahí comienza, digamos, con fuerza un tratamiento. Sí, es muy buena tu apreciación, Gastón, es tan así como lo decís. La hipertensión no es que te va a matar de un día para el otro, la hipertensión se va instalando de a poquito y no tiene síntomas, por lo tanto uno no sabe cuándo se transformó en un paciente hipertenso. Por eso la importancia de cada tanto medirse la presión arterial y consultar al médico y tratar de tener la presión lo más controlada posible. ¿Y cuáles son esas consecuencias que uno puede ir observando a lo largo de su vida cuando hay hipertensión y no es tratada? Bueno, como te decía, es la primera causa de ACV. ACV es el accidente cerebrovascular, el ataque cerebral que te puede provocar desde un infarto cerebral hasta una hemorragia cerebral y todas las consecuencias que uno sabe que puede provocar un ACV, ¿no? Desde la hemiplegia hasta muchas cosas muy feas neurológicas. Pero también es la segunda causa de infarto de miocardio. También es un motivo muy importante, el segundo motivo de entrada a diálisis, provoca insuficiencia renal. Pero también otras cosas, por ejemplo, provoca deterioro cognitivo, ¿sí? Esto significa demencia vascular. También provoca arteriopatía periférica, las arterias se van obstruyendo y cada vez que caminas apenas 100, 200 metros te duelen las piernas. También provoca aneurismas en las grandes arterias, provoca disfunción sexual. O sea, las consecuencias son múltiples, todas relacionadas con las enfermedades cardiovasculares, que en definitiva son la primera causa de muerte. Sí. Acá y en cualquier lugar del planeta. La verdad que sí, y eso también está muy bueno, doctor, porque uno por ahí piensa únicamente en la hipertensión. Bueno, en el ACV como que ya uno más o menos lo relaciona, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Pensar en insuficiencia renal, en retinopatía, es decir, ¿qué relación puede tener el corazón con los ojos? Pero sin embargo, digamos, somos todo un conjunto, digamos, somos un sistema, ¿no? Nada sucede de forma aislada y las consecuencias pueden aparecer en distintas partes de nuestro cuerpo. Es que un poco la idea es que la hipertensión es una enfermedad, digamos, de las arterias, de esta cañería que tenemos en nuestro organismo que distribuye toda la sangre, sí, y que debe circular con una determinada presión. Cuando esa presión empieza a aumentar, el impacto que provoca en esa arteria y en ese órgano
final, ¿sí? El cerebro se irriga, le llega a la sangre por la presión. Si esa presión es muy importante, el cerebro se va deteriorando lentamente, primero con el deterioro cognitivo, y quizás un día hace lo que se llama el ataque cerebral. Lo mismo pasa con las coronarias, lo mismo pasa con las arterias renales, lo mismo pasa con cualquier arteria en cualquier órgano de nuestro cuerpo. Por eso es una enfermedad tan importante que en general, como vos bien decís, Gastón, se la minimiza un poco, ¿sí? Se la minimiza un poco. Y nosotros estamos, desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, tratando de visibilizar el problema y tratando de llegar a la comunidad, invitando a toda la comunidad, por ejemplo, que entre a nuestra página web para la comunidad, que es la www.Rincón del Hipertenso. Ahí van a ver una serie de consejos y de videos de cómo, por ejemplo, se mide la presión arterial. Creo que tenemos el mejor video de cómo se mide la presión arterial en la página web. Doctor, ¿y es lo mismo la hipertensión en distintas etapas de la vida? Porque por ahí me imagino distintos escenarios, ¿no? Las personas muy jóvenes, de 20, 30 años, que por ahí ni piensan en la hipertensión y que no siempre llevan de los mejores estilos de vida. ¿O qué pasa con las personas adultas mayores? La presión en el embarazo también. En esos momentos tan particulares de la vida, ¿debemos también, digamos, pensar en mensajes particulares para estas poblaciones? Sí, tal cual. A ver, en principio dijiste eso así al pasar la hipertensión durante el embarazo. Durante el embarazo, en el 10% de las embarazadas puede ocurrir en el último trimestre que aumente la presión. Por eso es importante que toda embarazada se mida la presión arterial desde el inicio del embarazo, por lo menos una vez cada mes o cada 2 meses. Obviamente hay embarazadas que tienen más riesgo que otras. Las muy jóvenes, las más añosas, las que tienen embarazos gemelares, las que ya tuvieron algún problema previamente. La hipertensión inducida por el embarazo es todo un capítulo muy importante. Hoy, casualmente, mi primer paciente que viene al hospital era una mujer embarazada que en el primer embarazo tuvo un aumento de la presión arterial en la semana 27, 28, tuvo lo que se llama proteinuria, o sea, eliminaba proteínas por la orina. Esto se llama preeclampsia. Hubo alteración en la placenta, en el flujo útero placentario, y el bebé nació con 1 kilo y lamentablemente falleció al mes el bebé. Esta mujer siguió hipertensa y ahora se vuelve a embarazar. Obviamente es una paciente es un embarazo de alto riesgo y que la vamos a cuidar muchísimo para llegar a su embarazo final, a su buen término del embarazo. Eso es todo un capítulo de la hipertensión inducida por el embarazo. La gente joven, que vos decís, está en otra cosa. Bueno, hoy la gente joven debería no solamente adquirir hábitos saludables, porque no es que uno va a tener problemas, si uno tiene 30, 40 años, no es que va a tener problemas a los 45, pero si no se cuida, seguramente a los 50, 60 años va a tener un problema. Entonces, pero lamentablemente uno se tiene que empezar a cuidar mucho antes. Sí. No es que esperar hasta los 60 para actuar, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos carga hipertensiva, ¿no? O sea, cuando también te puedo contar un paciente que tuvo un infarto y él no estaba muy convencido de tomar medicamentos, ni para la presión ni para el colesterol. Para él era demasiado joven para tomar medicamentos. Sí. Y hasta que un día se infartó. Y cuando se infartó, me preguntó, ¿y por qué me infarté? Bueno, a ver, lo estuvimos hablando durante mucho tiempo. La carga de hipertensión, la carga de colesterol que tenía, hizo que sus arterias estaban muy deterioradas y antes de los 60 años tuvo un infarto que le ocasionó una muerte súbita. Tuvo la suerte de hacer la muerte súbita en la vereda de un hospital que lo pudieron reanimar. Por suerte. Y hoy todavía lo puede contar. Sí. Pero el tema es que esta persona, no es que su enfermedad, el día que alguien tiene un infarto, no es que ese día se declaró una enfermedad. La enfermedad empezó mucho antes en las arterias. ¿Cómo? Con la presión alta, con el colesterol, con el cigarrillo, con la obesidad, con el sedentarismo. Y un buen día hizo un accidente.
Tal cual, ¿no? Y esa situación que uno por ahí deja pasar el tiempo, pero sin embargo dice, no, bueno, pero mira, hace 5 años me diagnosticaron, hasta ahora no pasó nada, pero bueno, no se sabe qué sucede al día siguiente, y bueno, y es ahí donde aparecen estos eventos cardiovasculares que hemos mencionado al inicio, como el accidente cerebrovascular, por ejemplo, y uno dice, bueno, recién ahí, ¿no? Como que es ese llamado de atención, pero que podría haber sido prevenible. Eso no es un llamado de atención, eso es terrible. Claro. A nadie le gustaría tener un accidente cerebrovascular, porque es una causa de, algunos se mueren, pero otros quedan con mucho deterioro físico, ¿no? Es la primera causa de discapacidad, y eso conlleva una serie de problemas para el paciente y para toda la familia del paciente. O sea que por todos los medios tenemos que evitar que alguien diga, bueno, no tuve un accidente cerebrovascular. No. Lo vas a tener si no te cuidas otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas? Lo que estamos hablando ahora: la presión alta, el colesterol, el cigarrillo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo. Todos estos factores de riesgo.